Ok, buenas tardes compañeros. El día de hoy voy a presentarles un tema muy importante sobre lo que es la psicología. Y antes que nada quiero presentar a mi equipo que está conformado por Jesús Penilla, Aaron Alberto, Iñaki Ortiz y su servidor Lorenzo Fuentes. Como les decía, vamos a hablarles sobre una rama de la psicología. Esta es la psicología de la educación física. Se han de preguntar qué es la psicología de la educación. Bueno, una pequeña definición sobre esto dice que es una rama de la psicología, como les decía, que se ocupa de estudiar el comportamiento humano en una situación educativa. ¿A qué nos referimos a esto? De que es más que nada en el ámbito de la educación, del cómo nosotros le explicamos a alguien más sobre alguna cosa. También hace referencia a situaciones educativas que se producen tanto dentro del ámbito escolar como fuera de este. Ahora vamos a hablarles un poquito sobre lo que son dos teorías y sobre lo que son dos enfoques. Hablaremos sobre el enfoque conductista y el enfoque que es el cognitivo. Les explicaré un poco sobre el enfoque conductista. Antes que nada, les leeré una pequeña definición, lo cual nos ayudará a comprender mejor este tema. Dice, hace referencia a una concepción del individuo como ser pasivo en la contribución de sus conocimientos. Antes que nada, su objetivo principal de este enfoque es conseguir una conducta determinada. En el ámbito de educación física y deporte es igual que en otros ámbitos. La única diferencia que aquí por medio de este ámbito lo buscamos por medio de juegos lúdicos, lo cual nos ayuda a sacar conductas determinadas. Esto se divide en tres, que es el condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental y el aprendizaje observacional, que ahorita se los comentaré uno por uno. Acondicionamiento clásico. Se denomina acondicionamiento clásico a la creación de una conexión entre un estímulo y una respuesta. Una de las características más importantes de este aprendizaje se implica que la respuesta es automática o refleja, no conductas voluntarias. Un ejemplo es de Iván Pavlov, el cual hace una prueba con su perro en el cual él le daba un trozo de carne y su respuesta refleja que es comérsela. Entonces, él con el tiempo ahora empezó a tocar una campana y le daba un trozo de carne y el perro se la comía. Entonces, él creaba un estímulo con la campana y el perro le daba una respuesta, es una respuesta automática, el de comer. Ya con el tiempo, él solamente con el simple hecho de tocar la campana, el perro empezaba a salivar, porque él con la campana, él creó un estímulo y el perro ya le estaba dando una respuesta automática que era el comer. Entonces, al momento que él le toca la campana, el perro salivaba porque él ya sabía que iba a obtener un trozo de carne. Condicionamiento operante o instrumental es una forma de aprendizaje que conlleva consecuencias de comportamientos posteriores o conductas de un alumno. Utiliza un refuerzo o un castigo para aumentar o disminuir la probabilidad de una conducta que vuelva a ocurrir en un futuro. Está el refuerzo positivo, que es al terminar una sesión de clases de educación física, ellos te ayudan a recoger el material y tú les vas a premiar con un dulce o un caramelo. Entonces, esto les va a ayudar a que ellos en un futuro lo vuelvan a hacer o lo sigan haciendo. Está el refuerzo negativo, que es los alumnos, por suponer dos alumnos que tú les dices que te ayuden y lo hacen, pero al momento de va el material solamente lo avientan, entonces no lo acomodan, lo hacen como quien diga de mala gana. Tú les tienes que corregir y seguirles corrigiendo hasta el momento que ellos lo agarren y lo acomoden correctamente. Entonces ellos van a aprender de, de eso, que tienen que hacerlo bien. Está el castigo positivo, que el castigo positivo es a dos alumnos que tú les pides igual ayuda, entonces ellos por distraídos o algo no ponen atención, entonces tú les vas a corregir frente a todo el grupo para que la próxima vez estén atentos a lo que estés haciendo.
Y el castigo negativo es, tú estás en una sesión de clases y un alumno se distrae con un juguete y se pone a jugar. Entonces en ese momento tú tienes que llegar con el alumno, retirarle el juguete para que en la siguiente sesión él sepa que ese es un castigo y dentro de la clase no puede jugar hasta el terminar. Aprendizaje observacional. Se basa en que el aprendizaje se produzca por la observación de conductas de otros. Este aprendizaje es muy bueno, es un aprendizaje muy fácil para los niños, ya que a este nivel lo que ellos quieren es imitar a alguien. Entonces, ellos por esta forma están aprendiendo. Lo que tiene que hacer aquí el profesor de educación física para que tenga un buen aprendizaje, primero que nada es imitar hasta los gestos al momento de enseñar. Un ejemplo sería un calentamiento. Al momento de hacer un calentamiento tiene que hasta exagerar cómo va a ser porque el niño, todo lo que está haciendo el profesor, ellos lo van a imitar. Igual en un entrenamiento, los niños están viendo todo lo que hace el profesor. Si el profesor al momento de pegarla a la pelota hace un gesto, el cómo se inclina, el cómo la golpea, ellos lo van a hacer. Hay algo muy importante que dice un autor que es Albert Bandura, que habla sobre que son 4 aspectos importantes, que es la atención que pone el niño al momento de estar aprendiendo, la retención, que es toda la información que el entrenador esté dando, ellos le están reteniendo, la reproducción, que es todo lo que él hizo, ellos lo van a repetir, y la motivación, que es a la persona que ellos están imitando para estar motivados. Los compañeros y maestros, yo os voy a hablar del enfoque cognitivo. El enfoque cognitivo se basa en la concepción de que el sujeto es activo y en la construcción del conocimiento. Esto nos quiere decir que la mente actúa como un ordenador procesando la información y actuando en consecuencia. En el ámbito del entrenador físico, todavía sigue ocupando un lugar privilegiado, aunque algunos entrenadores o profesores incorporan los conocimientos derivados del cognitivismo, como por ejemplo el aprendizaje significativo, el aprendizaje autorregulado y el aprendizaje por descubrimiento, que se os voy a mencionar a continuación. El aprendizaje significativo plantea que los nuevos conocimientos estarán basados en los conocimientos previos que tenga el individuo, ya sea que lo hayan adquirido en unas situaciones cotidianas, textos de estudio o en otras fuentes de información. Un ejemplo es cuando un profesor o un entrenador plantea una actividad. Esa actividad tiene un objetivo. Entonces a los chicos al realizar esa actividad, al final pues entienden el significado del objetivo. Entonces cada que recuerden esa actividad, pues fácilmente van a recordar el significado. Este aprendizaje se considera muy importante en el establecimiento de habilidades físicas. Se preguntarán por qué. Pues ya que el individuo, o sea, el alumno o el deportista, necesita que las actividades que pretende hacer tengan un significado para él. Bien, el aprendizaje por descubrimiento. Este se refiere a la actividad mental de reordenar y transformar la información que se facilita para el alumno o el individuo. De forma que el sujeto tiene la posibilidad de ir más allá de lo dado en un principio. Bien, un ejemplo como el alumno. Él tiene que descubrir progresivamente cómo realizar una determinada actividad por medio de pistas que el profesor o el entrenador le haya otorgado. Uno de los beneficios de este aprendizaje es que favorece la maduración del alumno. Para aquellos que no han madurado, pues ya saben. Provoca una participación más activa. Les gusta participar más en clases. Favorece la retención de información para, o sea, recaudar más información, más se les facilita más. Bien, el aprendizaje autorregulado. Este se refiere al proceso por el cual los alumnos o los deportistas regulan su propio aprendizaje ellos mismos, mediante pensamientos, sentimientos o acciones que son autogenerados y orientados hacia la consecuencia de metas propias. Este aprendizaje se basa en la motivación del sujeto para realizar el aprendizaje, así como
como en la planificación del mismo, se puede afirmar que se fundamenta en los elementos que se describan en los anteriores. Por ejemplo, el aprendizaje significativo, por descubrimiento, esos van de la mano. Bueno, como vimos la explicación de mi compañero, podemos concluir que ambos enfoques, tanto como el conductista como el cognitivo, son necesarios para el aprendizaje en la actividad física y también en deportivas. Ahora les hablaré yo sobre lo que es el profesor de educación física, sobre los retos y los problemas que le pueden surgir estando dando clases o en alguna situación que ellos tengan. Bueno, el profesor de educación física ha pasado inadvertido por mucho tiempo en los temas educativos, ya que, pues, a comparación de los otros docentes, ellos se encargan de formar más que nada a los alumnos de diferentes maneras, por medio de juegos, por medio de actividades lúdicas, entre otras. El profesor de educación física juega un papel muy importante en los alumnos, ya que así como hay buenos, hay malos. Y si tú eres un buen profesor de educación física, puedes ayudar mucho a tu alumno y puedes influir mucho en su vida y en su vida deportiva que se podrá desarrollar en un futuro. Bueno, como les decía, existen los maestros buenos y los maestros malos. Esto los alumnos lo clasifican así por diferentes maneras. Clasifican a los buenos porque tienen buen sentido del humor, hacen que la clase sea interesante, conocen su materia, son expertos en lo que hacen, pues no muestran favoritismo por algunos alumnos, no consideran, más que nada consideran los sentimientos de los alumnos en diferentes situaciones que ellos tengan, y entre otras cosas, ¿no? Y están los malos, que los clasifican así porque son demasiado estrictos, dejan mucha tarea, no ayudan tanto individualmente como grupalmente a los alumnos y esperan demasiado de sus alumnos, que tienen muchas altas expectativas y le exigen al alumno, le exigen, están ahí atrás de ellos. Estos son los maestros que se consideran malos por los alumnos y espero que ustedes nosotros como educadores físicos que vamos a ser en un futuro, entrenadores, profesores, lo que sea, tenemos que ver estos aspectos y tenemos que poner atención en lo que nuestros alumnos nos piden. Ok, bueno, como les decía, también los maestros tienen retos y tienen problemas. Hablaremos un poco sobre lo que son los retos que tienen los maestros de educación física. Algunos de ellos son incorporar en clases los conocimientos actuales sobre lo que es la educación física y la salud. Esto quiere decir sobre los conocimientos que hoy en día están en el ámbito de la educación física y de la salud. Otro reto que tenemos es promocionar los hábitos, promover los hábitos saludables de la educación física. ¿Esto para qué? Para que los alumnos tengan en mente que llevar una vida saludable hace referencia a tener una buena calidad de vida en un futuro, y los conocimientos que nosotros les brindamos a los alumnos, que ellos mismos lo transmitan con sus compañeros, tanto como compañeros, amigos, familiares, para que esto crezca y en un futuro haya una mejor calidad de vida. Y también otro reto creo que es clave, es organizar clases más activas, porque tenemos que hacer clases más activas para que los alumnos se desarrollen más, tengan más ímpetu de aprender y tengan pues una actitud muy positiva. Pero como hay retos, también hay problemas. Algunos de los problemas que hoy en día le surgen al profesor de educación física es de que se agotan mucho, que se cansan demasiado por ejercer su profesión. Esto porque la clase se le va de las manos. También en otros casos, algo muy común que le pasa a los profesores de educación física es que tengan estrés. Se estresan por ciertas cosas, ciertas actividades, por los alumnos.
También falta de motivación, insatisfacción laboral, falta de control de autoridad, como les comentaba, y resolución de conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Sobre conflictos que él tenga dentro y fuera de su institución, eh, y también problemas familiares. Las clases de educación física. Los profesores que imparten esta clase tienen el reto de conseguir un cambio en la percepción del alumno, y es un reto que está a su alcance, ya que ese cambio se da en la misma clase, y la forma en la que deben de dar ese cambio es un gran interés de la psicología de educación, y el tiempo de la clase se debe dividir en diferentes momentos con la intención de tener claro qué hacer, y esto se divide en tres fases: la fase uno, la fase 2 y la fase 3. La fase uno. La fase uno es el comienzo de la clase, ya que desde el primer día es fundamental tener las reglas estructuradas, ya que eso se convierte en un momento clave. Hay tres reglas. La primera regla es la puntualidad. Un ejemplo de la puntualidad sería que si los alumnos tienen que ir del gimnasio al aula, el profesor tiene que tomar el tiempo de los alumnos. O sea, si necesitan 5 minutos para ir del gimnasio al aula, tener el profesor el tiempo tomado y así empezar la clase bien para que los alumnos tengan tiempo de hacer sus cosas, de cambiarse, etc. La segunda sería la organización. La organización es tener todo estructurado y tener todo bien organizado, ya que eso favorecerá la imagen del profesor. La tercera sería el autocontrol. Una vez que los alumnos estén en condiciones de empezar la clase, el profesor desde el primer minuto tiene que tomar la atención de ellos y establecer un ambiente sano, y así los alumnos se mantendrán callados mientras el profesor habla. Y este se convierte en unas características básicas a tener en cuenta para la clase. La fase 2. La fase 2 se trata del desarrollo de la clase, ya que si en la fase 1 el profesor tiene controlado el salón, tiene un clima adecuado y ha dejado las cosas claras como las reglas, el comportamiento, etcétera, se hace mucho más sencillo que el profesor de la clase, y esto asegura que el desarrollo sea más efectivo. Y cada cierto tiempo el profesor debe checar al grupo, ya sea en general, si hay alumnos que necesiten más atención, si tienen problemas en su casa, si tienen problemas ahí en el salón, como si le hicieran bullying, entre otras cosas. Siempre debe checar a los alumnos que necesiten mayor atención, y así aprendan mejor, o llevarlos con un psicólogo, etcétera. La fase 3. La fase 3 se trata del fin de la clase, y es el momento adecuado para que el profesor dé un reforzamiento del comportamiento de los alumnos y de establecer que los alumnos se comprometan que para la siguiente clase se portarán igual que hoy, y así las siguientes clases. Si la fase 1 y la fase 2 se ha funcionado bien, la conducta de los alumnos será muy positiva hacia la tercera fase, que es el fin de la clase. Y unas palabras breves del profesor dando aspectos claves que se vieron en esa clase, así hacer que a los alumnos se le quede de memoria, y eso es suficiente para que los objetivos se cumplan ya a largo plazo y a mediano plazo con el salón y con los alumnos. La interacción alumno es algo muy importante dentro de la escuela, o la relación que se lleva entre un entrenador con sus deportistas. Esto es algo muy importante que vemos dentro del ámbito escolar o dentro del ámbito deportivo. El profesor es la máxima autoridad. Él siempre, desde que entra al salón de clases, él tiene que ser algo rígido con sus alumnos para que haya un respeto tanto de los profesores a los alumnos como de los alumnos al profesor. Esto es muy importante. Es un balance que hay entre profesor-alumno. Siempre debe haber un respeto, ya que el profesor, pues, tanto como enseña, sino también viene siendo el guía, el que dirige al alumno por un buen camino. El simple hecho de que el profesor tenga una autoridad dentro del salón de clases, eso lo va a hacer mucho mejor, porque el alumno va a ser, va a llevar un ambiente en el cual el profesor le ponga una actividad al alumno, el alumno, perdón, va a saber
contestarle correctamente todas las actividades que le hagan. Entonces va a haber un equilibrio en el salón de clases, pero el momento de que el profesor empiece a ser burlesco, no ponga autoridad y que los alumnos deja que le falten el respeto, desde ahí se puede perder. Entonces, algo muy importante dentro de la escolaridad o dentro del deporte es de que el profesor o el entrenador siempre debe o dentro del deporte es de que el profesor o el entrenador siempre debe de tener una buena interacción con su alumno. A continuación les voy a hablar del desarrollo moral. Existen la evidencia empírica, o sea, basada en hechos, de que las actividades físicas y deportivas pueden contribuir al desarrollo moral de las personas, de los alumnos, de los deportistas, y social de sus practicantes, siempre y cuando se persiga y la realización de la actividad traiga una orientación muy adecuada, no vulgar ni faltándose al respeto. Entonces, en la posición del educador físico, se debe pretender que se desarrollen los valores morales positivos, no negativos, ayudándolos a discernir o a distinguir, perdón, lo bueno de lo malo. Como mi compañero está comentando, también está otro aspecto que es la agresividad. ¿A qué nos referimos con agresividad? Es como a todo daño que se le quiera hacer a una persona o pensamientos que nosotros tengamos, eh, ya sean malos por eso. Pero como esto también existen tipos de agresividad como la positiva y la negativa. La agresividad se presenta mucho en el contexto de la educación y afecta un poco la enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Nosotros como profesores de educación física, y no solo nosotros, sino que también familiares y personas externas, tenemos que aprender a enseñarle a los alumnos y a los niños para que tengan un control de estas emociones. Ahora vamos a hablar sobre el fair play. El fair play está directamente relacionado con la agresividad y con el desarrollo moral. El fair play significa juego limpio, que para los profesores de educación física y para los entrenadores de algún equipo de fútbol, básquetbol, etc., eso se debe potenciar desde la base, ya que es muy importante para el niño aprender eso. Cruz indica que en el deporte infantil y en el deporte juvenil se observa un deterioro en el fair play debido a que ha aumentado que ya les pagan hasta a los niños, a los juveniles les dan dinero por jugar y pues el fair play se pierde. Y también por valores, actitudes y conductas de entrenadores y hasta de los mismos papás que están viendo el juego, de los espectadores que nomás van para ver el partido y por eso en estos momentos el fair play se está deteriorando y ya casi no se ve ni en los niños ni mucho menos en los juveniles.